Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que bien. Os voy a hablar un poco hoy de la mesoterapia. Porque hay un poco de controversia, hay algo que no queda muy claro, ¿no? entre diferentes sociedades, la médica y la estética, ¿vale? Hay un poco, la controversia viene porque hay quien dice que las esteticistas no podemos realizar mesoterapia y no es cierto. No es cierto porque hay dos tipos de mesoterapia. Hay una mesoterapia que es exclusiva del campo médico y hay una mesoterapia para el campo estético. Lo que pasa es que tienen diferentes modos de actuar. Entonces os voy a explicar hoy las dos mesoterapias, qué es lo que hacen, que al final es lo mismo pero de distintas maneras. Una más agresiva, que es inyectada, que es la del campo médico, y otra que es la del campo estético, que es mediante corrientes, ¿vale? Sabéis que en estética se trabaja mucho con las corrientes debido a que, pues a que no podemos pinchar, ¿vale? La ley nos obliga, nos impide que podamos pinchar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay principios activos que para que puedan atravesar esa capa de seguridad de la piel, esa capa de protección, esa capa que nos impide que nos entren agentes infecciosos, agentes de cualquier tipo patógenos, pues es una capa que tiene muchas funciones, una de ellas es protegernos. Entonces, para poder penetrar el producto, la mesoterapia que se utiliza en el campo estético utiliza corrientes. Un poquito más a fondo, deciros que las corrientes que se utilizan son corrientes galvánicas, ¿vale? Es una corriente que es una corriente continua, es una corriente estable, continua. En el momento que nosotros la conectamos va a empezar siempre y va a mantener siempre esa misma nivelación, ¿vale? Bueno, no voy a comentar mucho sobre la otra mesoterapia porque es mesoterapia del campo médico y no nos atañe, ¿vale? No vamos a poder utilizarla. Lo digo porque he visto casos de cursos que se dan sobre mesoterapia, no se hace especificación de si es un tipo de mesoterapia o la otra. ¿Y qué ocurre? Pues que la que no vamos a poder utilizar, ¿para qué la quiero? Para nada. ¿Vale? Entonces, de la que sí os voy a hablar es de la que sí podemos utilizar, que es la que está especializada para el campo estético, y esa mesoterapia es mesoterapia virtual. La mesoterapia virtual tiene muchas ventajas, que es la que podemos utilizar. La mesoterapia médica va con agujas, ¿vale? Y son microagujas que lo que realizan es una punción intradérmica, de manera que nos colocan el producto, nos colocan ese vial con ese principio activo en exactamente donde el médico lo quiere colocar, ¿de acuerdo? De manera que pinchamos el producto y lo tenemos ahí. Sin embargo, a nivel estético, lo tenemos que hacer mediante corrientes, introduciendo pues ese vial, ese producto, que normalmente son viales porque tiene que ser de muy pequeña masa molecular, es decir, tiene que ser un producto muy específico para mesoterapia para que permita esa penetración, si no, no penetra, ¿vale? Entonces, la corriente lo que hace es que mediante esto va un poco más lleva un tema físico, ¿vale? Que va pues mediante la corriente galvánica, polaridades, ¿vale? Y introducimos ese producto. Si queréis que nos metamos un poco más a fondo, me lo decís. De momento voy a pasar un poco para explicaros un poco, bueno, todo el mundo quiere saber una clase de física aquí, que no es mi cometido. Lo que quiero es que sepáis que la mesoterapia a nivel estético trabaja con corrientes, esa corriente es galvánica, podemos utilizarla de manera semanal o bisemanal, es decir, una vez en semana, 2 veces en semana. Las potencias y bueno, a ver, ¿qué diferencia hay entre la médica y la estética? La diferencia es que la médica nos implica una introducción del producto mediante un agujero en la piel con esa aguja, ¿sí? Eso supone una cicatrización. Eso supone que el efecto es muy bueno, pero tenemos una cicatrización pendiente, ¿vale? Y hay gente que cicatriza mejor y gente que cicatriza peor.
En estética eso no lo vamos a hacer, luego nos quitamos el tema de cicatrización de encima, que por cierto, pues es algo que nos quitamos del medio. Y luego por otro lado tiene un efecto muy bueno en estética y es que es en el acto, ¿vale? Yo lo coloco, lo trabajo, voy trabajando con el manípulo de mesoterapia, es muy cómodo de trabajar y el cliente ve el momento al finalizar la sesión. ¿Qué otras ventajas tiene? Pues tiene otra ventaja que es más económico que los tratamientos médicos. Lógicamente, el coste es menor que vayas a consulta con un médico. ¿Vale? Y por otro lado también, ¿qué es lo que siente el cliente? Importante, porque al final cuando tú tienes a un cliente y tú te estás planteando si comprarte un aparato o no, pues ¿qué es lo que va a sentir esta persona? Mirad, lo que van a sentir depende mucho de la sensibilidad de la persona, ¿vale? Pero a grandes rasgos, una sesión de corriente galvánica, de mesoterapia con corriente galvánica, implica que el cliente siente como un hormigueo, ¿vale? Por la zona, por donde está como un pequeño calambrazo en el caso de que vayamos subiendo la intensidad y que no tengamos en cuenta al cliente, que no lo tenemos que hacer, pero siente como un pequeño hormigueo al principio, ¿vale? Y luego podemos ir elevando la intensidad en medida que la persona, el cliente que os está haciendo el tratamiento, lo acepta. Y empezaremos siempre desde intensidades 0, 1, 2, vamos a ir subiendo, depende del equipo, va a tener pues 1, 2 o A, B, C, ¿vale? Pero quiero decir, vamos a ir subiendo la intensidad en función de especialmente individualmente, vamos a estar muy pendientes de la reacción de ese cliente, ¿vale? Porque de un segundo a otro puede cambiar su reacción rápidamente. Y luego que la sensibilidad de cada persona es un mundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la misma potencia, la misma intensidad que estéis aplicando a cliente A y que le parezca que es poca, ¿vale? Cliente B no la soporta. Tenéis que tener en cuenta el umbral de dolor de cada persona. Una mesoterapia no tiene que ser dolorosa. No. Cuanto más sufro mejor. No es verdad. No lo es. Así que teniendo en cuenta estas medidas, espero que la mesoterapia os haya pinchado un poquito ahí esa curiosidad y os mando un besazo enorme y que os cuidéis mucho.